Hola, buen día chiquilines, ¿cómo están? Este es el primer teórico de gestión de la donación. Vamos a estar hablando un poco de la historia y los diferentes conceptos de la donación de sangre. Empezando por la historia, chiquilines, hace aproximadamente 3.3 millones de años atrás, cuando empezó lo que fue la etapa del Paleolítico, bien, surgieron los primeros homínidos que fueron evolucionando hasta convertirse en lo que es el Homo sapiens neandertal, que es una especie anterior a la nuestra, bien, que en ese entonces es cuando termina el Paleolítico. A través de diferentes estudios que han hecho paleontólogos y personas que estudian toda esa rama de la historia, han visto que en diferentes lugares de la Tierra, en ciertas cuevas, en ciertas montañas, han encontrado tipos de arte rupestres de ese tiempo, donde ven una gran importancia en el color rojo. Bien, ven que hay muchos dibujos representados con color rojo. En ese entonces ellos utilizaban un ocre rojo, que es un mineral que existe hasta hoy en día. Ese ocre rojo lo que hacía era representar a la sangre. Para ellos la sangre era algo mágico, misterioso, de gran importancia, porque ellos relacionaban la sangre con la vida. ¿Bien? Por eso representaban a todos los individuos vivos de color rojo. Incluso cuando tenían que enterrar a un individuo, lo hacían debajo de una capa de ocre rojo, porque ellos pensaban que si hacían este ritual, esa persona que estaban enterrando iba a renacer. ¿Ah? ¿Por qué ellos decían que la sangre era algo mágico y misterioso? Porque ellos veían que con el paso del tiempo esa sangre iba cambiando de color y generaba olores. Por otro lado, chiquilines, alrededor de hace 40.000 o 10.000 años atrás, los Homo sapiens neandertal evolucionan convirtiéndose a lo que hoy en día conocemos a nosotros como Homo sapiens sapiens, y nos centramos principalmente en lo que es la época precolombina, que es de hace 15.000 años atrás, hasta aproximadamente el año 1492, cuando Colón llega a América. Bien, que habían diferentes civilizaciones, como podían ser mayas, incas, aztecas, donde veían a la sangre como un alimento divino para los dioses. Bien, ellos decían que a través de la sangre ellos podían darle un alimento a los dioses para beneficiarse de una manera sociopolítica y cósmica, bien, mejorando así toda la civilización. Ellos infligían lo que eran los autosacrificios, bien, autosangrías y también sacrificios a personas de bajos niveles de la sociedad. Por otro lado, la otra parte del mundo, chiquilines, precisamente lo que es el continente africano, se encontraban entre los años 3100 a 332 a.C. lo que era la civilización egipcia, que ellos a través de sus momificaciones tenían un gran conocimiento en lo que es la anatomía básica. Bien, ellos tenían una teoría que es el cardiocentrismo, que ellos decían que el corazón era el centro vital del cuerpo. Bien, también a través de esas momificaciones pudieron estudiar una especie de redes que ellos le llamaban metú, que ellos decían que transportaban diferentes líquidos como podía ser aire, sangre y agua. Bien, incluso ellos tenían un tratamiento como una especie de sangría que lo que hacía era equilibrar de alguna forma el cuerpo con sus creencias, y también por otro lado tenían conocimientos en lo que es sangrados. Bien, ellos decían que en una lesión que hubiera un sangrado podían generar presión para así detener la hemorragia. Por otro lado, en lo que es la civilización griega, durante el siglo V a.C. tenemos a Hipócrates, bien, que él tenía la teoría de que sangra las afecciones agudas si la enfermedad parece fuerte y los pacientes se encuentran en el vigor vital. Él se refería con esto a la práctica de sangrías en pacientes que tuvieran enfermedades agudas severas y que pudieran tolerar este tipo de intervenciones. Bien, él atribuía el equilibrio a la sanación del paciente, al igual que un poco lo que sucedía en lo que era la civilización egipcia.
Bueno, después por otro lado tenemos a Galiano, que entre el año 129 a 216 después de Cristo, él estudió y propuso esta teoría de la existencia de dos sistemas sanguíneos, donde él decía que por uno fluía sangre roja viva y por el otro fluía lo que era una sangre oscura. Bien, esta idea en realidad fue indiscutida hasta el año 1200, que fue cuando arrancó el renacentismo, y a través de otros estudios pudieron adentrarse aún más en estos dos sistemas. Durante el Renacimiento, que va desde el siglo XIV al siglo XVI, uno de los acontecimientos importantes de que es el 1492, va a ser la muerte del Papa Inocente VIII, que es el desenlace de sangrías, ya que este Papa se encuentra muy enfermo y aún se sigue pensando la teoría de que el equilibrio lo generan las sangrías, bien, siempre y cuando el paciente lo pueda tolerar. Y también en este Papa una cosa importante que sucede es que se realizan de las primeras transfusiones orales, bien, se utilizaron sangre de niños que fueron ejecutados para esta intervención, la cual obviamente terminó como desenlace en la muerte de este Papa, para que más adelante a nivel poblacional haya sido tanto el impacto que se hubiese seguido estudiando todo esto. En 1509 Miguel Servet descubre la circulación pulmonar, donde él plantea que la sangre venosa pasa a ser sangre arterial, y a través de esta teoría él es condenado a muerte, ya que estamos hablando de una sociedad ultra religiosa, bien, una edad ultra religiosa, donde todo lo que es la ciencia va en contra de la misma. Más adelante, en 1558, William Hervey desmiente la teoría de Galiano, que Galiano decía que la sangre se generaba en el hígado a través de la alimentación, entre otras cosas, y se consumían los tejidos. Hervey, por su parte, plantea la teoría de que la sangre fluye en el cuerpo por arterias y venas, recirculando de manera constante por todo el cuerpo. Entrando en lo que es la Edad Moderna, que va del siglo XVI al siglo XVIII, es donde empiezan los primeros estudios a nivel de la medicina moderna, que son teorías que hasta hoy en día se encuentran vigentes. Bien, como podemos ver, en 1658, Jean Swammerdam, a través de un microscopio, observó hematíes, dando de baja la teoría de que la sangre solo tenía un componente líquido. También otra teoría muy importante en 1661 es que Malpighi lo que hizo fue reafirmar aún más la teoría de William Hervey de que la circulación arterial y venosa tenían una correlación, y esto Malpighi lo pudo observar ya que a través del microscopio pudo descubrir lo que son los capilares. Bien, a través de ese estudio pudo ver y relacionar la sangre arterial y venosa y ver el transporte de lo que era el oxígeno y el anhídrido carbónico. Y por último, pero no menos importante, después en 1651, Richard Lower realizó y experimentó las primeras transfusiones en animales, que estos animales eran perros. Durante el siglo XIX y XX, llamado el siglo de la Revolución, es cuando se descubren los estudios más importantes para la medicina transfusional actual. Bien, van a ver que son unos cuantos en poco tiempo comparado con la historia que ya vimos anteriormente. Arrancando en 1818, James Blundell realiza la primera transfusión en humanos exitosa. Bien, esta técnica lo que hace es mejorar la punción, y la transfusión que se hacía en ese entonces era de brazo a brazo. Los primeros pacientes en realizar este tipo de transfusión eran mujeres que tenían hemorragias durante los pospartos, en los cuales se vieron resultados variables, siendo algunos negativos mayoritariamente. A fines de este año, la transfusión se seguía haciendo como un acto heroico y se practicaba con noción de su elevado riesgo. En 1842 también se van a describir otros componentes de la sangre, como los glóbulos blancos y las plaquetas, además de que también se van a estudiar diferentes patologías asociadas a la transfusión, como son la agregación, el hinchazón y la hemólisis.
más en la actualidad, 1909, bien, pasando al siglo XX, Karl Landsteiner descubre lo que son los grupos sanguíneos ABO, bien, sabemos que Landsteiner lo que hace es encontrar sustancias químicas características a la membrana de los glóbulos rojos y él va a generar una especie de agrupación de personas que tengan las mismas características. Entonces las va a diferenciar en grupos sanguíneos. Inicialmente lo que hizo fue describirlas como grupo A, B y O, y unos años más adelante lo que hace también es añadir el grupo AB. En 1906, Ectoen plantea la importancia de las reacciones transfusionales estudiadas en 1842 y él dice que para respetar esto y bajar el porcentaje de reacciones transfusionales, lo que hay que hacer es generar pruebas cruzadas previo a la transfusión, pudiendo observar la compatibilidad entre el donante y el receptor. En 1914 se generaron 3 descubrimientos muy importantes para lo que son la conservación de la sangre. Por un lado, Alberto Astin y Luis Agote descubren que el citrato sódico funciona como un anticoagulante, ¿bien? Y por otro lado, Weiss, Rose y Turner implementan el frío, o sea, la temperatura, la suma del anticoagulante y un envase de conservación que no se utilizaba, ya que anteriormente las transfusiones eran brazo a brazo, ¿bien? Entonces lo que genera es que se produzcan depósitos de sangre, ¿bien? Que estos depósitos van a ser de gran ayuda para la Primera Guerra Mundial. En 1923, en Francia, el doctor Snack creó el primer centro de transfusiones, ¿bien? Él hizo un estudio de las mujeres que pospartos morían a causa de una hemorragia y que por las transfusiones en un año esas muertes bajaron de 12 a 1. En 1925, el doctor Alexander Bogdanov crea la primera academia dedicada a la ciencia de la medicina transfusional. En 1926, durante la Primera Guerra Mundial, en Bélgica, la Cruz Roja logra obtener 8.000 donantes de sangre de manera remunerada. Para que tengan una idea, la remuneración era la mitad de un salario mensual de esos donantes, ¿ah? Y los tipos de transfusiones en este entonces solían ser aún de brazo a brazo y se logra estimular lo que es la remuneración, ya que los donantes voluntarios, por el simple hecho de estar en la guerra, habían disminuido drásticamente. Por otro lado, en 1930, el doctor Charles Drews logra separar la sangre del plasma y la conservación de ellos por separado. En 1936, durante la Guerra Civil Española, se comienza a crear programas de captación de donantes de sangre, realizándose más de 50.000 transfusiones a más de 20.000 pacientes, muchos de ellos soldados heridos durante la guerra. Bien, en 1937 en Chicago, Bernard Fantus crea la primera unidad de conservación de sangre de manera física, que pronto pasaría a llamarse Banco de Sangre. Y cabe destacar que en ese mismo año también se realiza el primer congreso de la ICBT. En 1940 ocurren 2 hechos importantes. Uno de ellos es Landsteiner y Weiner, que descubren el factor RH, y por otro, Kohn lo que hace es perfeccionar aún más el fraccionamiento de lo que es el plasma para la obtención de hemoderivados, ¿bien? Para así poder obtener albúmina, fibrinógeno y gamma globulina para uso clínico. Para que tengan una idea, la albúmina por primera vez fue utilizada para las víctimas del ataque de Pearl Harbor. En 1941 fue cuando sucedió el ataque a Pearl Harbor, que como dijimos anteriormente fue una de las primeras veces que se utilizó la albúmina en pacientes. Lo que también sucedió con este ataque es que se pudo ver la importancia de lo que es la publicidad y la promoción de la donación de sangre, ya que la Cruz Roja inició un programa nacional dentro de Estados Unidos para recolectar unidades de sangre. Esa promoción y esa publicidad fue de tal magnitud que se lograron recolectar 13.3 millones de unidades de sangre. Bien, entonces demostró que de un evento trágico
pudo surgir algo muy bueno para la medicina transfusional, como es la promoción y la publicidad que utilizamos hoy en día. En 1942, en Estados Unidos, se sabe que existe una diferencia entre las poblaciones negras y blancas en ese entonces, bien, eran poblaciones que vivían separadas y la Cruz Roja admite la donación de personas negras, bien, que antes no sucedía. 3 años más adelante, en 1945, una de las cosas conocidas para nosotros en el laboratorio de inmunohematología, Coombs, Morant y Reis describen el uso del suero antiglobulina humana y el test de Coombs directo para lo que es la identificación de anticuerpos indirectos. Bien, en 1947 se funda la ABB, bien, como saben, es la Asociación Americana de Bancos de Sangres, y esta asociación lo que hace es apoyar investigaciones que estén relacionadas al uso de la sangre y sus hemocomponentes, y también lo que genera son buenas normas para la práctica de los bancos de sangre en todo Estados Unidos o en cualquier región del planeta. En 1949, en un pueblo de Francia, sucedió un accidente que fue la explosión de una fábrica donde hubieron muchas personas heridas y se necesitaba un gran volumen de sangre, una gran cantidad de bolsas de sangre, y el Estado optó por poner diferentes equipos móviles en algunas ciudades o barrios de toda Francia para poder ir a donar sangre de manera altruista y voluntaria, ¿bien? En este entonces fue cuando se empezaron mejor dicho, cuando se empezó a hablar un poco de lo que son estas unidades móviles de donación de sangre. Bien, estas unidades obtenidas lo que hacían era llevar la sangre al lugar del hecho. En 1950, Carl Walter y W. P. Murphy implementan el uso de plásticos, de materiales plásticos, como recipientes para la recolección de sangre y la conservación de la misma. Bien, en 1960 se especializa aún más los conocimientos y la práctica de aféresis terapéuticas en diferentes pacientes. En 1961 se demuestra de manera muy efectiva la acción antihemorrágica de la transfusión de plaquetas. En 1971 ya nace lo que es un nuevo término, que es la seguridad transfusional. Bien, que en este entonces es cuando se descubre el virus de la hepatitis B y se empieza a estudiar al donante contra ese virus. Bien, en 1985 sucede lo mismo, nada más que con el HIV, y en 1987 ya sucede con lo que es la hepatitis C. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud decide impulsar una campaña de donación de sangre voluntaria en todo el mundo con el objetivo de conseguirlo en el 2020, ¿bien? Y por último, la Organización Panamericana de la Salud lo que hace es motivar o incitar a los estados a promover el desarrollo de diferentes programas de recolecciones de sangre a través de donantes voluntarios altruistas que vayan de forma repetida a donar, bien, y esto se basa en indicadores del desarrollo humano de la población y de la garantía de la calidad de los bancos de sangre. Con respecto a lo que es Latinoamérica y la donación de sangre, hace aproximadamente 20 años atrás se propuso a nivel de todos los países que la comprenden, es que es un objetivo de lograr que el 100% de los donantes fueran de manera voluntaria. Para cumplir esto, una cosa que se tiene que realizar es que el Estado, de alguna forma, deba defender y promocionar la donación voluntaria de sangre, teniendo los estándares éticos y técnicos correspondientes para lo que son cada servicio de sangre. También por otro lado, se debe de lograr una mejor atención a los donantes y brindar un acceso universal a lo que son las transfusiones de hemocomponentes, así como también generar comunidades educadas y concientizadas con la responsabilidad de donar sangre en forma altruista y de manera regular. Con respecto a los objetivos a cumplir mencionados anteriormente, lo que se pudo ver en los 19 países de Latinoamérica es que en censos realizados por la Organización Panamericana de la Salud, en los años se vio que hay países que aumentaron mucho más la relación en porcentaje de donantes voluntarios comparado con otros, pero esto se ve influenciado a causa de las diferencias
socioeconómicas y culturales de cada país. Entonces, llegar a un mismo objetivo de todos los países es difícil, ¿no? Lo que sí se puede hacer es cada uno ir mejorando a su tiempo. Con respecto al aumento de donantes voluntarios en el tiempo que se vio anteriormente en América Latina, esto fue gracias a diferentes campañas que realizó la Organización Panamericana de la Salud. Una de las primeras fue en el 1999, donde poblacionalmente hicieron 2 campañas con diferente nombre, que una de ellas es La seguridad de la sangre depende de mí, y la otra es La sangre segura salva vidas. Esto de alguna forma ellos esperaban que concientizara a la población en general. Bien, más adelante, en el 2003, la familia Gates realizó una donación millonaria que fue directa a lo que es la Organización Panamericana de la Salud, y ellos con ese dinero lo destinaron a generar la campaña de iniciativa en sangre segura. Lo que se hizo fue que surgiera el 100% de la cobertura en detección de VIH, hepatitis B y C. Se logró que todos los bancos participen en el programa de evaluación externa de la calidad de las pruebas para infecciones transmitidas por transfusiones. Por otro lado, intentaban llegar al 50% de los donantes voluntarios en cada país. Y por último, conocer el impacto de las transfusiones mediante la identificación y el monitoreo para la infección de la hepatitis C de un grupo de pacientes politransfundidos. Bien. Después, del 2006 al 2010, la OPS planteó un plan de seguridad transfusional con donaciones voluntarias, bien, que apostó por aumentar aún más la seguridad transfusional e insistir en los donantes de sangre voluntaria. Para esto se estableció una red de comunidades voluntarias que promueva la donación en poblaciones jóvenes. Planteó el fin de las donaciones de sangre remuneradas y de reposición a partir del 2010, tratándose de llegar a una meta del 100% de donantes voluntarios altruistas y no remunerados. Se propuso también el fin de la reposición obligatoria de sangre por parte de los pacientes. Y por último, del 2014 al 2019, la OPS planteó el acceso universal a la sangre segura, que esto promovió la integración sostenible de los programas nacionales y los servicios de sangre en el Sistema Nacional de Salud para poder alcanzar una autosuficiencia, una seguridad, una eficacia en la disponibilidad y el acceso universal a los hemocomponentes. También se planteó una autosuficiencia de hemocomponentes seguros mediante el 100% de donantes voluntarios no remunerados, también el seguimiento de la gestión de calidad en el Sistema Nacional de Sangre y el tamizaje para detectar agentes de infecciones transmitidos por transfusiones y vigilancia sanitaria junto con la hemovigilancia, la gestión del riesgo, monitoreos y evaluaciones periódicas de todo esto. En el año 2021, como parte de las campañas, se organiza la primera jornada latinoamericana, que es un mismo día, en donde en cada país que constituye el GESIAMT, que es un grupo cooperativo iberoamericano de medicina transfusional, se realiza una jornada de donantes voluntarios, y esta es una campaña llevada a cabo también por la Organización Panamericana de la Salud. La definición de un donante de sangre voluntario y no remunerado es cuando una persona dona cualquiera de sus hemocomponentes y lo va a realizar de manera libre, no recibiendo ningún pago alguno por ello, ya sea en modo de efectivo o cualquier otro modo que pueda considerarse como un sustituto del dinero. Lo que sucede cuando la remuneración está presente en las donaciones de sangre es que se genera escasez y aumenta los costos de la producción de ese hemocomponente. El banco de sangre, en realidad, de alguna forma u otra, tendría que sacar dinero para poder pagar ese donante. Lo que va a hacer también es aumentar el riesgo de contaminación en lo que son las enfermedades transmisibles que nosotros estudiamos día a día. También es una forma injusta y deshumanizadora. Por un lado, los pobres son los que van a donar, ya que tienen la necesidad más grande del dinero, y la gente que va a recibir va a ser la gente rica, esa sangre.
va a reducir de alguna forma u otra las donaciones voluntarias y empobrecer la vida moral y cívica de los donantes, y por otro lado se van a reemplazar los comportamientos éticos pura y exclusivamente por intereses económicos. En 1975 la OMS estimula a diferentes países a tener un sistema de donaciones voluntarias y no remuneradas. Por otro lado, en 1980 la ICBT lo que hace es redactar un código de ética para que las donaciones y las transfusiones sean establecidas por un principio de voluntariedad, anonimato y altruismo. En conclusión, la voluntariedad, o mejor dicho, el principio de voluntariedad, se consolida como base ética, sanitaria y organizativa para garantizar sangre segura, suficiente y equitativa para toda la población. A través de diferentes estudios se ha investigado que los donantes de sangre voluntario están mediados por diferentes determinantes. Uno de ellos puede ser las motivaciones internas, como el altruismo y la solidaridad, el deseo de ayudar a la comunidad o salvar vidas, y el sentimiento de pertenencia a un grupo de donantes. También, por otro lado, están los factores sociales y culturales, como puede ser cuando estamos influenciados por algún familiar, amigos o asociaciones, las participaciones en diferentes campañas o eventos comunitarios y los valores y normas sociales que promueven la donación. También los factores personales, como pueden ser la edad, el sexo, el estado de salud, la disponibilidad del tiempo y las experiencias previas, tanto positivas como negativas, con la donación de sangre. También existen factores externos y organizativos, como la accesibilidad y la cercanía de los puntos de donación, la facilidad del proceso, o sea, el tiempo, la comodidad, el trato recibido también durante la donación de sangre, y la seguridad que percibe el donante al momento de la extracción y el análisis de la sangre. ¿Bien? Y último, pero son los factores de desmotivación que puede llegar a tener un donante, que puede ser los miedos a las agujas, al dolor, a sentirse capaz que en un estado que él no quiere, como puede ser un mareo o sentir alguna sensación durante la donación que él no quiere pasar. Bien, puede ser también la desconfianza en el uso de la sangre o la falta de información sobre el proceso y la necesidad de la sangre que le van a extraer. Como última parte de este teórico vamos a ver lo que es el ciclo de vida del donante, iniciando por lo que es la población general, que son aquellas personas que nunca han ido a donar y son nuestros potenciales donantes, para después pasar directamente a lo que es el donante potencial, que es esa persona que conoce las necesidades que se tienen en un banco de sangre o en la población en general, la importancia de la sangre, bien, pero aún no ha ido a donar. Ese donante potencial va a pasar a ser un donante inicial, que es la persona que va a realizar su primera donación de sangre y va a requerir de una motivación y una buena experiencia para poder ser un donante ocasional. El donante ocasional es aquella persona que va a donar en situaciones puntuales, como puede ser campaña de donaciones, emergencias o por reposición de alguna persona. También, por otro lado, está el donante habitual, que es aquella persona que nosotros es la que más necesitamos para tener donantes voluntarios, que dona de manera regular según los intervalos permitidos. Ese donante tiene un alto compromiso con la donación y una alta fidelidad, y es una pieza clave para la autosuficiencia. Bien, y por último tenemos el exdonante, que es la persona que ha dejado de donar por razones de salud, de edad, tiempo, cambios de residencia u otro factor. Esta es la bibliografía recomendada, chiquilines. Les dejo los capítulos, los cuales tienen que estudiar para el parcial. Y nada, cualquier consulta y tienen mi correo.